Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga de una manera especial. Es tu hermano José Raúl Adames Polanco en tu programa, Un Momento de Fe. Aleluya. Quiero impartir una palabra que pueda penetrar lo más profundo de tu corazón en esta transmisión. Amén. Aleluya. Y rápidamente quiero leer una breve porción de la palabra de Dios, la cual está aquí en Mateo capítulo 5, versos 43 y 44. Amén. Quiero solamente leer esos dos versos para compartir esta palabra contigo. Amén. Quiera el Señor y esta palabra pueda llegar a ti, porque sé que va a tratar con tu corazón. Y si tú entiendes que esta palabra puede cambiar vida, envíala a alguien más para que pueda escucharlo, reenvíala. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y quiero leer la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 5, verso 43. En el nombre de Jesús, dicen así la letra. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Quiero dejarlo hasta aquí. Esta fue una de las razones en las cuales los judíos no quisieron aceptar a Jesús. Amén. Porque alabanza, que la ley decía, bendito sea el nombre de Dios, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Jesús viene con todo lo contrario. Jesús nos manda a nosotros a amar nuestros enemigos. Amén. A amar a aquellos que nos ultrajan, a amar a aquellas personas que nos persiguen, a amar a aquellas personas que nos hacen daño, a amar a aquellas personas que nos murmuran, que chismean, que tratan de hacernos daño todo el tiempo. Es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, amarlo. Amén. Es el mandamiento que Dios le da a cada ser humano, que amemos a aquellas personas que no nos aman. Aleluya. Cuando la Biblia habla de nuestros enemigos, no es que nosotros somos enemigos de ellos, sino que ellos son enemigos de nosotros. Ningún cristiano que se llame ser cristiano puede tener enemigo, ni un solo. Nuestro único enemigo es nuestro adversario, el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que el cristiano que tenga enemigos no es cristiano. Bendito sea el Señor. Ahora, una persona puede ser enemigo de un cristiano porque el cristiano le ha buscado la forma de cómo acercarse, de cómo remendar cualquier error que cometió, y esa persona insiste en ser enemigo, esa persona lo odia, lo aborrece. Bueno, se trata de buscar la forma, pero se le da su espacio. Amén. Alabanza. Ahora, Cristo nos manda que lo amemos, y la palabra amar es que tratemos de buscar el bien de esa persona. Amén. Amar a nuestros enemigos, amar a aquellas personas que nos aborrecen, amar a aquellas personas que tratan de hacernos mal. Bendito sea el nombre del Señor. Es el mandamiento del Señor. Yo quiero ministrar esta palabra bajo el tema el poder del perdón. Bendito sea el Jesús. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. El poder del perdón. Alabanza. Esto falta mucho en los corazones de los seres humanos alrededor del mundo entero, el perdón. No todo el mundo tiene este don de saber perdonar. Aleluya. Hay personas que te hacen daño y te piden excusa, que ni perdón saben pedir. Alabanza. No se arrepienten del daño que te hicieron. Aleluya. Ahora bien, cuando nosotros aprendemos a perdonar a aquellas personas que nos ofenden, a aquellas personas que nos hicieron daño, a aquellas personas que nos señalan, a aquellas personas que nos persiguen, que siempre nos critican y que de una u otra forma, sin nosotros hacerle ningún tipo de daño, tratan de dañar nuestro testimonio, tratan de dañar nuestro nombre. Aleluya. Y nos odian simple y llanamente por nada. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice que lo amemos. El Señor nos dice, mi hermano, que busquemos el bien de ellos. Aleluya, es un mandamiento de Dios. Ahora, ¿a quién le conviene perdonar? A mí es que me conviene perdonar al que me ofende. A mí es que me conviene perdonar el que me señala. A mí es que me conviene perdonar aquel que me denuncia, como dicen por ahí. Amén. A mí es que me conviene perdonar aquel que habla mal de mí, aquel que anda chismeando de mí, aquel que me trata de hacer daño. ¿Por qué a mí es que me conviene, hermano? Porque andar con un rencor en el corazón, con una raíz de la amargura, hace daño a la presión, hace daño a una vida emocional, hace daño a una vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor.
Cuando tú perdonas a aquella persona que te hizo daño, es similar a tú apiarte una carga de tus hombros. Amén. Vamos a simular que usted tiene 2 fundas de cemento. Amén. Eso es una carga que usted lleva. Cuando usted perdona a alguien, puede ser un vecino, puede ser un hermano espiritual o un hermano familiar, un primo, un padre, un hijo, una madre. Alabanza al Señor. Tú te descargas, tú apeas de ti una carga que tú llevas a la alabanza al Señor, y eso te hace bien en lo emocional, valga la redundancia, eso te hace bien en lo espiritual. Amén. Porque el que no perdona es porque tiene raíz de amargura. El que no perdona está mal con Dios y también está mal con los hombres. El poder del perdón, alabanza. O usted oye lo que yo acabé de leer, Mateo capítulo 5 versos 43 y 44. Amén. Oísteis de que ¿qué dice la ley? De que amarás a vuestro prójimo y, alabanza, odiarás a tus enemigos. Amén. O aborrecerá. Es similar. Pero Cristo dice, pero yo digo que amarás a vuestros enemigos. Es duro, amén. Tú amar a una persona que siempre te está haciendo daño, una persona que sin tú hacerle nada, que aún sin conocerte bien, amén, te critica, te señala, habla mal de ti en las redes, por donde quiera. Pero la Biblia nos dice que tenemos que amarlo, amén, acercarse. Por eso la palabra de Dios dice que si tú te acuerdas, si tú vas a echar tu ofrenda, amén, o a depositar tu ofrenda, y tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, que antes de depositar tu ofrenda, tú te pongas de acuerdo con tu hermano, con ese alguien. Amén. Te está mandando Dios a hacer la paz. Te está mandando Dios a perdonar. Aleluya. A ese que tiene algo contra ti. Alabanza al nombre del Señor. El poder del perdón. Hermano, si usted y yo no aprendemos a perdonar, usted y yo no nos vamos a salvar. Si tú que me estás escuchando, tú tienes una enemistad con tu padre, tienes una enemistad con tu hermano, tienes una enemistad con un familiar, tú estás enemigo de alguien, tú tienes que aprender a perdonar, a acercarte, arregla tu vida. La trompeta está a punto de sonar, Cristo está a punto de venir. ¿Y cómo puede ser que un pastor es enemigo de otro pastor? Pero ninguno son pastores. Entonces, ¿cómo puede ser que un evangelista que es encargado de ministrar la palabra de Dios, que es llamado, es levantado para salvar vida, amén, para salvar las almas, alabanza, un evangelista de que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 enemigos, de que tenga 7, 8, 9, 10 enemigos, tenga 11, 12, 13, 14 enemigos? Usted no es evangelista, nada. Usted no es predicador, nada. Usted es un impío, sea quien sea de mi entorno, sea del entorno que sea. Tenemos que aprender a perdonar. Esta palabra yo sé que no va a traer danza y que no va a traer amigos, que no va a traer mucho beso, ni mucho like, ni mucho comentario bonito. Amén. Pero si no aprendemos a perdonar, nos vamos a perder todo. Bendito sea el Señor. El perdón, el poder del perdón. El poder del perdón te rejuvenece. El poder del perdón te hace ver hermoso. Amén. Porque tú no andas arrugado. Tú no andas con la cara como un limón. Tú no andas lleno de odio, con tu corazón con una raíz de amargura. Tienes que exprimir ese corazón para que esa raíz de amargura salga. Tienes que aprender a perdonar. Escucha esto con cuidado, hermano. ¿Quién era Saulo? Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo no solamente dije que denunciaba la iglesia, como anda mucho por ahí, o que murmuraba de la iglesia, o que iba a una entrevista y hablaba mal de la iglesia del Señor. No, Saulo era peor. Saulo asediaba la iglesia. Amén. Donde Saulo llegaba había que dejar el limpio, había que abandonar la iglesia con todo, y todo el mundo se dispersaba, hermano. Saulo pedía carta. ¿Qué era carta? Era orden de arresto, como se pide ahora en la fiscalía. Pablo hacía diligencia de conseguir orden de arresto. ¿Para qué? Para perseguir la iglesia, para agarrarlo, sacarlo de abajo de la cama, de los closets, de donde estén metidos, para llevárselo preso. Y la iglesia tenía a Saulo como el diablo. Era como Satanás. Cuando se decía Saulo llegaba, porque él no llegaba solo. Él llegaba con un batallón de militares. Amén. Y agarraban los cristianos, los golpeaban. Alabanza al Señor. Y él consistió en la muerte de Esteban.
él estuvo ahí, le entregaron su ropa. Saulo era un demonio, amén, pero él entendía que los hombres de Dios, que los apóstoles, que los discípulos era que estaban mal, que él era que estaba bien, que lo que él hacía lo hacía de parte de Dios porque él era de que cristiano, amén, pero Saulo perseguía a la iglesia, amén. Tiene el encuentro con el Señor en el capítulo 9 del libro de Hechos. Dice la Biblia que cayó, una luz lo tumbó. Alabanza al Señor. Cuando él vino a ver, estaba ciego. Duró 3 días ciego, sin comer y sin beber. Estaba orando. Amén. Saulo, que es el mismo Pablo, estaba orando y tuvo una revelación. ¿Cuál? A que un siervo, Ananías, llegaba y ponía su mano sobre él y oraba y él recibía la vista. Amén. Y así mismo Dios le revela a Ananías. Le dice, mira, ahí hay un tal Saulo en Tarso que, alabanza al nombre del Señor, que tuvo una revelación que tú iba, le ponía la mano y él se sanaba. El mismo Ananías habla con Dios, le dice, pero ese no es el que persigue a la iglesia, pero ese no es el que denuncia, pero es el que no anda acabando con todo, pero es el que no tiene zozobra, es el enemigo más grande del evangelio. Amén. Saulo, a orar por él, por ese hombre malo, ese hombre ha hecho esto, aquello. Mira, la iglesia están corriendo escondida por los montes porque él la anda persiguiendo. Alabanza. No, hermano, Ananías fue, oró por él. Amén. Y los discípulos lo recibieron, los discípulos lo perdonaron, los discípulos lo amaron, los discípulos lo escondieron porque desde ese momento a Saulo querían matarlo los judíos. Amén. Desde ese momento Saulo era perseguido. ¿Y quiénes eran que cuidaban a Saulo? Eran los apóstoles. ¿Quiénes eran los que cuidaban a Saulo? Aquellos discípulos del Señor. Lo bajaron por un muro para que no lo maten porque lo tenían sediado con plan de matarlo. Amén. Los judíos lo odiaban y lo miraban algunos, decían, por este no es el que perseguía a la iglesia. Alabanza al Señor, hermano. Tenemos que tener ese don de perdón. El perdonar es poderoso. Cuando usted aprende a perdonar, alabanza, tu vida será diferente. Que te denunció a alguien, que habló mal de ti, perdónalo. Y perdonarlo no es de boca, amén. Perdónalo. Alabanza, quiera el Señor. Y todos los que andan haciendo cosas malas, que son impíos o son cristianos, se retraten, amén, se restauren, se levanten. Alabanza, porque este que está aquí lo va a perdonar uno por uno. Aleluya. Yo perdono a todo el que haya hecho daño. Yo perdono a todo el que me haya perseguido. Bendito sea el Señor. Y le abriré la puerta a todo el que se retrate, que es lo que quise decir, porque el perdón está, amén. Ahora, todo el que se retrate de su práctica de maldad, alabanza al Señor, como hizo Saulo, porque Saulo se retrató cuando Dios trató con él. El mismo Jesús trató con él, habló con él, amén. Y Saulo tuvo una conversión poderosa. Saulo se convirtió a Cristo. Saulo aceptó a Cristo y dejó de perseguir, dejó de denunciar, dejó de hacer maldad. Y desde que eso sucedió, entonces los discípulos lo acogieron, lo amaron, lo perdonaron. Amén. Hay personas que andan por ahí denunciando. Hay personas que andan haciendo maldades. Hay personas que han dedicado su vida a destruir la vida de los demás. Pero cuando esas personas se retraten, cuando esas personas pidan perdón, cuando esas personas dejen de hacer su maldad, aleluya, el mandato de Jesús a nosotros es que los amemos. Que amemos los que nos ultrajan. Que amemos los que nos persiguen. Que amemos los que nos hacen daño. Alabanza. Por ende, cuando esas personas que andan por ahí se retraten y dejen de hacer las cosas malas que andan haciendo, hablando mal de los demás, amén, mentando nombres, destruyéndole la vida a pastores, a evangelistas. Cuando ellos se retraten, entonces los recibiremos, lo amaremos, le abriremos las puertas para que prediquen en nuestra iglesia, porque ahora mismo no necesitamos predicadores que vengan a hablar de otro predicador, que venga a hablar de otro pastor, que venga a hablar de otro siervo. Necesitamos predicadores que vengan hablando de la palabra de Dios. Necesitamos predicadores que nos le den fuerza a la iglesia. Necesitamos los predicadores que su mensaje nos estimulen a querer ser mejor cristiano, nos estimulen a orar, nos estimulen a ayunar, nos estimulen a ser mejor oveja. No necesitamos predicadores que nos estimulen a la maldad, que nos estimulen a aborrecer a los demás, que nos estimulen, hermano, a la enemistad. No necesitamos esos predicadores. Pastores, no inviten esos predicadores a su iglesia que estimulan a la división, que estimulan al odio, a la maldad. Bendito sea el Señor. Que fulano de tal está en pecado, en verdad, ok, está en pecado, no lo invitemos a predicar, esperemos que se restare, pero eso no nos da la validez a nosotros de destruirle la vida.
Porque todo, ¿quién no ha pecado? Amén. Y lo hemos restaurado. Yo veo pastores predicando y denunciando personas y hablándole mal de personas, pero nunca han hablado mal de un miembro de su iglesia. ¿Será que en la iglesia de ellos nunca nadie ha pecado? Pero agarra a los miembros de tu iglesia, tú que andas haciéndole mal a todo el mundo y denunciando a todo el mundo y destruyendo la vida a todo el mundo. Cada vez que un hermano de tu iglesia, un miembro tuyo de tu iglesia, evangelista o pastor, amén, peque, tú tienes que salir a las redes, hacer un live y denunciarlo, decir, el miembro mío, fulano de tal, cayó en pecado, está en disciplina por un año porque adulteró, porque fornicó. Yo nunca he visto eso, amén. Es la maldad que hay en los corazones. Ahora, ¿qué es el llamado de nosotros? A perdonar, hermano, a perdonar. Saulo fue perdonado y fue un gran perseguidor de la iglesia, amén. Si alguien se retrata de estar persiguiendo, de estar haciendo maldad, amén, si alguien se retrata de la mundanalidad, aleluya, aceptémoslo, amémoslo, démosle amor, hermano, no le demos la espalda porque entonces no lo hemos perdonado. Hay personas que dicen yo lo perdono, pero nunca lo han invitado a su iglesia a predicar. Si se retrató, si ya no anda haciendo las cosas que hacía, aleluya, ya hermano se arrepintió de sus cosas incorrectas que hacía, entonces podemos invitarlo a predicar, podemos ayudarlo, podemos darle la mano para que siga hacia adelante. Con esto termino. ¿Qué pasó con José? José estaba en la casa de Jacob con sus hermanos. Amén. Los patriarcas estaban ahí con sus hermanos. Y sus hermanos todo el tiempo lo aborrecieron. Sus hermanos todo el tiempo le dieron la espalda. Sus hermanos todo el tiempo, hermano, le hicieron daño a José. Lo agarraron. Lo metieron en una cisterna. Lo vendieron a los marianitas. Los marianitas se lo vendieron a Potifar. Potifar, de la casa de Potifar cayó en la cárcel. De la cárcel cayó en el reinado. Amén. ¿Qué pasó? Dios provocó todo esto para un propósito. Los hermanos de José que intentaron destruirle la vida a José, salir de él, eliminarlo, hermano. A José no lo mataron porque uno de los hermanos se opuso, pero ellos odiaron a José, siendo el José hermano de él. O sea, ¿cómo yo voy a odiar a un hermano? O sea, ¿cómo tú vas a odiar a un hermano? ¿Cómo tú odias a tu vecino? Si tu vecino es tu familiar más cercano, que si tú te pones malo de la presión, es quien te va a llevar al médico. ¿Cómo tú odias a tus vecinos de tu comunidad? ¿Cómo tú tienes un odio de que por un hermano de tu propia congregación? ¿Cómo tú odias si somos prójimo y somos hermanos todos? Aleluya. El rencor hay que sacarlo, hay que sacar el odio, hay que sacar la raíz de amargura. Eso es del diablo, amén. Esos son demonios, son los demonios que meten rencor en los corazones, son los demonios que provocan odio, son los demonios que provocan raíz de amargura. Eso hay que sacarlo. El perdón, el poder del perdón, el poder de perdón, hermano, nos va a catapultar. Dios está esperando que nosotros aprendamos a perdonar para él también perdonarnos. Aleluya, alabanza. Dios nos perdona siempre nuestro pecado. Ahora la Biblia dice que lo que tú siembras, eso segará. Aleluya. Si tú siembras perdón, tú segarás perdón. Aleluya. Por eso hay personas que no son bendecidas. ¿Por qué? Porque viven una vida de odio, de rencor y tienen muchos enemigos, tienen muchos contrarios. Alabanza. A mí muchas personas han hablado mal de mí sin conocerme, sin saber quién yo soy. Amén. Muchas personas simple y llanamente me odian simple y llanamente porque yo he visto camisa manga larga todo el tiempo. Amén. Y todo el tiempo me cubro mi pecho y todo el tiempo uso pantalones desahogados y predico la santidad. Amén. Por dentro y por fuera. Nada más por eso muchos pastores me aborrecen. Nada más por eso muchas personas no quieren saber de mí. Amén. Porque le han inculcado que yo soy demasiado santo. Amén. Y hay otros que son santísimos que entienden que yo no soy santo. Alabanza. Y de una u otra forma hay personas que sin conocer a uno no le tienen temor, no aborrecen. Aleluya. Pero ¿cuál es mi deber? Perdonarlo, amarlo, lo que nos trajan, lo que nos persiguen, lo que en su escuela bíblica, en sus doctrinas toman, aleluya, la iglesia que quizá uno pastorea como ejemplo, alabanza, y quizá no tienen, hermano, tildado de pasado de santo. Te amo, aleluya, tenemos que amarnos, tenemos que amarlo. Ama a todo el que te haga daño, ama al que te persiga, al que habla mal de ti, tienes que amarlo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor.
José, hermano, de la casa de Putifar cae en la cárcel. Amén. De la cárcel cae en el reinado. Amén. Del reinado entonces hay una crisis económica que fue profetizada por Dios. Y tiene José que subir su familia completa. Alabanza al Señor. El único error que José cometió en su vida, porque fue tan santo, tan puro, tan íntegro. Amén. ¿Cuál fue el único error, hermano? Tomar la copa del faraón y mandarla a introducir en uno de los sacos de trigo de sus hermanos para provocar que Jacob o Israel tenga que subir a Egipto. Amén. Fue el único error, porque eso fue una calumnia. Amén. Que le levantó a sus hermanos de haberse robado esa copa, hermano. Amén. Mandó a introducir esa copa, pero lo hizo por un bien, aunque no es justificable, porque no es fácil. Amén. Que usted entra a una casa y le introduzcan algo en un bulto, en una mochila que usted haga que no fue usted, y luego lo revisen y lo tengan por ladrón. Aleluya. Donde usted no fue que hizo eso. Es feo, es fuerte cuando usted, sin hacer nada, hermano, le levantan una calumnia. Aleluya, alabanza, y una calumnia clara como si es verdad. Eso es triste, alabanza, pero tenemos que aprender a perdonar, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando muere Jacob, amén, sus hermanos se preocupan porque cree que José va a tomar venganza. José nunca tomó venganza. Le mandaron unos siervos a decirle a José: mira, José, Jacob dejó dicho antes de morirse que perdone a tus hermanos, que no tengas rencor con tus hermanos. Oye, esos discípulos, esos siervos hablando, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 49, verso 15, que José comenzó a llorar, ellos hablándole. Amén. Esos siervos diciéndole: mira, tu padre dejó un recado antes de morirse. Me imagino que José dijo: dígame el recado. Bueno, el recado es que no tome venganza con tus hermanos por todo el mal que te hicieron, que perdone a tus hermanos por todo el mal que te hicieron, que no tomes en cuenta todo el mal que te hicieron tus hermanos. Dice la palabra de Dios en esos versículos que José comenzó a llorar cuando comenzó a escuchar esa palabra. Dice la Biblia que sus hermanos vinieron y se postraron ante él, cumpliendo un sueño, una profecía que José le hubiese dado a ellos mismos, pidiéndole perdón por todo el mal que ellos le hubiesen causado a José. Y José lo que abrazó a sus hermanos y le dijo ¿cómo ustedes piensan eso? Estaré yo en lugar de Dios, dando a entender, hermano, aleluya, que si alguien te hace algo y tú, aleluya, le pagas con mal, entonces tú estás en el lugar de Dios. La palabra de Dios dice: la venganza es mía, dice Jehová. La venganza de todo el que te hace mal es de Jehová, no es tuya. No tome venganza por nada de que alguien te haga. No te vengues de nadie. Aleluya, alabanza al Señor. Si alguien no ora por ti, ora tú por ese alguien. Si alguien no te visita, visita tú ese alguien. Alabanza. Si alguien no te ama, ama tú ese alguien. El otro día decía yo en la iglesia, hermano, que por ahí dicen que las redes sociales acercan los que están lejos y alejan los que están cerca, dando a entender que las personas que están lejos usted puede tener comunicación, y las que están cerca usted deja de tener comunicación con ellos por estar conectado en las redes. Y eso es mentira, hermano, es peor de ahí. Las redes sociales te alejan de los que están lejos y te acercan y te alejan de los que están cerca también. Amén. Porque tú estás enfermo y el que está lejos, alabanza, solamente te pone un mensajito de texto: ¿cómo estás? Pero nunca te visita. Tú puedes estar en cama 8, 9 días, muy mal de salud, y solamente te ponen un mensajito: ¿cómo sigue, Pastor Junior? ¿Cómo te va? ¿Cómo ha estado, hermano? Pero ya la gente no quiere visitar, ya la gente no quiere llegar con un jugo, ya la gente no quiere llegar con un vasito de té, ya la gente no quiere venir a poner la mano, no, ya la gente quiere atorar por WhatsApp, alabanza. O sea, las redes sociales son tan malas que nos han alejado de lo que están cerca y nos han alejado de lo que están lejos, porque ya no nos visitamos. Amén. Ya no nos visitamos, ya todo lo resolvemos con un mensajito de texto. ¿Cómo amaneciste, Pastor Junior? ¿Cómo te ha ido, hermano pastor? Te amo mucho, hermano pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo amaneciste ayer, hermano? Y se acaban la visita, se acabó lo presencial, se acabó la imposición de manos en una oración de sanidad, se acabó el jugo. Amén. Alabanza, la maldad se ha aumentado. Gloria al Señor por siempre. José le dijo: yo no estoy en el lugar de Dios. En pocas palabras, no, yo no tengo rencor para con ustedes. José lo perdonó. El perdón, hermano, es poderoso. El poder del perdón perdona a todo el que te ha ofendido. Ponte de acuerdo con todo el que
tú has ofendido, haz la paz con tu hermano. La Biblia habla claro, amén, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Que sigamos la paz con todo, dice el Señor. Tenemos que seguir la paz. ¿Con quién? Con todo. Amén. Que Dios te bendiga de una manera especial en tu momento de fe. El poder del perdón. Dios te bendiga.